Hola, ¿qué tal? Muy buenas, queridos y queridas estudiantes de la Institución Educativa Departamental Fidel León Triana. Un gusto estar en este espacio tan bonito, en este Congreso de las Ciencias. Mi nombre es Sergio Andrés Gómez, soy profesor de Biología en proceso de graduación de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante, el cual trata sobre las serpientes. Serpientes, esos animales míticos, esos animales sorprendentes que hacen parte de nuestra cultura y por supuesto de nuestros ecosistemas colombianos. Así que pues bueno, sin más preámbulos, comencemos. Empecemos hablando de qué es una serpiente. Creemos conocer estos animales, pero no es tan cierto. Pertenecen a la clase Reptilia, a la cual pertenecen varios organismos, como por ejemplo los cocodrilos y los caimanes pertenecientes al orden Crocodilia. Están las tortugas, están las lagartijas, las iguanas, los camaleones pertenecientes al orden Lacertilia. Y por supuesto tenemos a las serpientes pertenecientes al orden Squamata, del cual vamos a hablar hoy a mucha profundidad. De Squamata se conoce que existen 18 familias de serpientes, y de las cuales se desprenden 4.000 especies de serpientes o tal vez más. Las serpientes son animales ectotermos. ¿Qué significa ectotermos o ectotérmicos? Que dependen de la temperatura de su medio ambiente para poder regular su temperatura propia y asimismo también llevar a cabo sus procesos fisiológicos. A diferencia, por ejemplo, de los mamíferos, que poseen una temperatura corporal interna, las serpientes no la poseen, al igual que muchísimas otras especies, y entre ellos pues obviamente la clase Reptilia. En este orden de ideas, pues las serpientes sabemos entonces que son reptiles que carecen de extremidades. Obviamente las serpientes no tienen patas, no tienen alas, no tienen brazos. De esta razón pues decimos que carecen de extremidades. También carecen de un oído externo, como por ejemplo nosotros, que poseemos algo que se llama un pabellón auditivo, ¿cierto? Un canal auditivo externo, como muchos otros animales también lo poseen. Bueno, pues en el caso de las serpientes no. Ellas sí poseen un oído interno, pero lo que ellas perciben son realmente vibraciones y ondas, que cuando chocan estas vibraciones contra el cráneo del animal, pues puede percibirlas a través de su oído interno. Cosa que nosotros no podemos procesar de esta manera, porque de por sí ya poseemos, como les decía, un oído compuesto de manera externa e interna. A diferencia de lo que muchas personas creen, las serpientes sí poseen un esqueleto. De hecho, ¿de qué manera se compone el esqueleto? Bueno, de un cráneo, muchas veces es un cráneo pesado, ya hablaremos de esto más adelante. Y también poseen unas vértebras que están articuladas. Así como podemos ver en mis puños, las vértebras de las serpientes se articulan de esta manera y se pueden mover de esta forma. ¿Para qué? Para poder desplazarse. Y asimismo, poseen unas costillas, digámoslo de algún modo, flotantes, articuladas. Hagamos de cuenta que mis manos son las costillas y lo que pueden hacer estas costillas es expandirse. Se expanden de esta manera para que el cuerpo de la serpiente pueda ampliarse un poco más, para que el diámetro de su cuerpo se expanda. Hablemos un poco del aparato bucal de las serpientes. Muchas de ellas poseen una larga hilera de dientes, otras simplemente poseen 2 colmillos. Y en este caso, en el caso de las serpientes que poseen colmillos huecos, presentan generalmente glándulas venenosas. Se llaman glándulas de Duvernay. Estos dientes se encuentran dentro de un par de mandíbulas bastante finas en cuanto a sus huesos. Y estas mandíbulas están unidas por una estructura que se llama articulación intermandibular. Uy, pero qué nombre tan extraño, ¿cierto? Bueno, ¿qué le permite hacer la articulación intermandibular a las serpientes? Básicamente engullir a sus presas. Hagamos este ejercicio. Supongamos que entonces este es el cráneo de la serpiente y mis dedos vendrían siendo las mandíbulas. ¿Qué es lo que poseen las mandíbulas? Esta articulación. Aquí, hagamos de cuenta que esta articulación se encuentra ubicada aquí. Y lo que sucede es que la serpiente va a hacer esto. Va a abrir sus mandíbulas de manera que va a poder expandirlas
tanto como le sea posible, con el fin de engullir a la presa. Las serpientes también poseen una estructura llamada órgano de Jacobson. ¿Qué es esta estructura? Bueno, básicamente es lo que le permite a las serpientes percibir químicamente su entorno. ¿Cómo así? Bueno, así como nosotros poseemos un olfato y un gusto, las serpientes necesitan el órgano de Jacobson. ¿Cómo lo ponen a funcionar? Muy sencillo. Ustedes yo creo que han visto cuando las serpientes sacan su lengua viperina, la mueven hacia arriba y hacia abajo un par de veces y después la vuelven a introducir en su boca. Aquí lo que hace la serpiente cuando introduce la boca es alojar su lengua justamente debajo del órgano, bueno, dentro del órgano de Jacobson que se encuentra en el paladar de la serpiente. Allí la serpiente percibe todas las sustancias químicas que se encuentran en su entorno. Como les comentaba anteriormente, de las serpientes se desprenden 18 familias de la clase Squamata, pero aquí solamente vamos a abordar 4 de las más importantes, pues por cuestión de tiempo. Y teniendo en cuenta que hay muchas especies a nivel mundial, solamente vamos a abordar las especies colombianas, ¿vale? Una familia de serpientes caracterizadas por ser todas, o en su gran mayoría, constrictoras. ¿Cómo así constrictoras? Pues que para cazar agarran a su presa y para matarla, para podérsela comer, lo que hacen es enrollar su cuerpo sobre la presa y apretarlo, constreñirlo. Lo que hace la serpiente aquí entonces es asfixiar a la presa, provocarle un fallo cardiorrespiratorio y así el animal muere. ¿Para qué? Para después proceder a engullirlo de la manera como les estaba comentando anteriormente. Esta familia se caracteriza porque cuando se reproduce da a luz crías vivas. Son animales ovovivíparos. Encontramos importantes animales como por ejemplo la anaconda verde, un animal muy conocido que hemos visto en películas, que hemos visto en documentales, una enorme serpiente hoy en día conocida como la más grande del mundo. La anaconda verde básicamente es un animal que habita en la Orinoquía, en el Amazonas, principalmente se le encuentra allí. Es un poderoso animal con un cuerpo muy musculoso que constriña a sus presas, las cuales pueden ser muchas veces saínos, pueden ser algunas veces caimanes, incluso jaguares. Se ha sabido que la anaconda puede consumir. Es de hábitos tanto diurnos como nocturnos. Principalmente se les encuentra activas en el día. Hay un hermoso animal también llamado boa, la boa constrictor, la boa común. Este animal se caracteriza porque pues también al igual que la anaconda es un boido, ¿vale? Posee una particularidad bien enorme y es que es grande, no tan grande como la anaconda, pero de todos modos lo es muy grande. La cabeza es angosta y su hocico es puntiagudo. Y el cráneo, al igual que muchos boidos, es bastante pesado, es un cráneo primitivo, que por esta razón el animal no se mueve tan rápido, porque pues bueno, su estructura ósea, es decir, sus huesos, tampoco se lo permiten, sobre todo lo pesado que bien llega a ser el cráneo. La boa se puede alimentar de muchos organismos, como por ejemplo monos en los árboles, varios primates. También se puede alimentar de aves, y estas pues serían básicamente las presas más comunes de las boas comunes. Existió en algún momento un boido enorme, el cual se le llamó titanoboa. Fue un animal que existió justo después de la extinción de los dinosaurios, y eso fue hace 60 millones de años que vivió este animal en lo que se conoce hoy día La Guajira. La diferencia es que en ese entonces La Guajira no era un desierto, sino más bien era un bosque húmedo, lleno de lagos, lleno de humedales, lleno de pantanos. La titanoboa es conocida. La titanoboa es considerada el reptil. La titanoboa es considerada la serpiente más grande que ha existido hasta el momento, de lo que se han encontrado los científicos y los paleontólogos hasta el momento. Se cree que la titanoboa podía tener hábitos alimenticios parecidos a los de las anacondas, que podía alimentarse de grandes reptiles como cocodrilos
e incluso podría decirse que las titanoboas se alimentaban de las tortugas que vivían allí. Así entonces pasemos a hablar de una segunda familia de serpientes, la cual se denomina Colubrida. La familia de serpientes Colubridae se caracteriza principalmente porque los colmillos se encuentran en la parte posterior de la boca, no como por ejemplo en otras serpientes, las cuales veremos más adelante, en donde los colmillos se encuentran en la parte frontal. Y pues también otra característica es un hueso que posee en la parte inferior de la mandíbula llamada hueso coronoide. Uno de los ejemplares de la familia Colubridae colombianos es la serpiente caracolera Dipsas indica, la cual se sabe que ella extrae los caracoles de su concha. Ella se especializa en mover sus mandíbulas de manera que pueda introducir su aparato bucal dentro de los caracoles y así extraer a los caracoles de sus conchas. Es de hábitos nocturnos, le gusta vivir en agujeros húmedos en donde puede encontrar a sus caracoles y también puede poner sus huevos. Está también la serpiente sabanera, la Tractus crassicaudatus. Esa la encontramos en Bogotá generalmente. Esta serpiente se alimenta de insectos, de arañas y de animales pequeños que puede encontrar en su microhábitat. Ella vive en agujeros, vive también en grietas de las construcciones y también vive debajo de las piedras. Y es un animal de hábitos nocturnos. Pasamos así entonces a hablar de la tercera familia, la cual es Vipérida. ¿Qué es Vipérida? ¿Cómo así? Bueno, básicamente son las víboras, esas serpientes venenosas muy conocidas a nivel mundial. ¿Qué características poseen básicamente Vipérida? Primero, pues unos colmillos largos que están articulados, que se pueden mover. Bueno, mis queridos estudiantes, les voy a mostrar entonces esto, que es un bioprototipo. Es un bioprototipo de una serpiente cascabel exactamente, la cual ya hablaremos un poco más. Esta es una de las mayores representantes de la familia Vipérida. ¿Por qué? Bueno, démonos cuenta que posee unos colmillos largos, ¿vale? Y su cabeza es triangular. Podemos ver que tiene como una forma triangular en su cabeza. Y aquí, justamente en esta parte de acá, están guardados los órganos de Duvernoy, los cuales les estaba comentando al principio de este video, las glándulas de Duvernoy, las cuales contienen ese veneno, el veneno característico de las víboras. Son animales que habitan en muchísimos climas, los podemos encontrar en climas fríos, en climas cálidos. También son depredadores de emboscada, ¿vale? Ellos no salen a buscar a la presa, ellos esperan a que la presa llegue a ellas, las cuales terminan inmovilizando con un solo piquetazo de sus colmillos, que son huecos y que son, digámoslo así, hipodérmicos, como si fueran agujas, que inyectan ese veneno, el cual generalmente es hemotóxico, es decir, que intoxica la sangre y por ende el corazón del animal o de la víctima como tal. Son algo parecido a nuestras fosas nasales. Veámoslo por acá en este ejemplar. En todo el frente de la cabeza posee unos agujeros, los cuales son las fosetas, las cuales les permiten detectar el calor. Las Vipérida son generalmente las mejores detectando el calor gracias a esta estructura llamada las fosetas. Así pues, dentro de los vipéridos más importantes de Colombia, tenemos a la serpiente mapaná, un animal bastante peligroso cuyo nombre científico es Bothrops atrox. Este animal se alimenta de pequeños roedores, es de hábitos nocturnos, vive en las hojarascas y en las raíces de los árboles escondida y es una de las mayores causantes de accidentes, ¿vale? E incluso de muertes dentro del territorio colombiano. Es una serpiente bastante temida. Tenemos a la serpiente de cascabel, una de las más conocidas, la Crotalus durisus. Esta serpiente se alimenta de roedores, vive en zonas secas y zonas muy áridas, es decir, ella aprovecha mucho las zonas desérticas también, y es de hábitos diurnos. Es un animal bastante venenoso y bastante temido por las personas también por esta razón. Tenemos así entonces a la serpiente lora. Es un animal cuyo nombre científico es Bothrops bilineatus.
Y resulta que este animal tiene el color y resulta que este animal tiene el color verde que caracteriza a muchos loros. Es un animal nocturno que vive en bosques lluviosos en el Amazonas. Se alimenta de ranas, de aves, de pequeños mamíferos e incluso de lagartijas. Pero también es altamente venenosa. Pero hey, chicos y chicas, quiero hacerles acá un quiz bastante rápido. No se preocupen que es algo muy sencillo. Acabamos de ver hace unos momentos cómo era aproximadamente... Bien, chicas y chicos, a este punto quisiera hacer un quiz bastante rápido. No se preocupen que no los voy a corchar. Es muy sencillo. Casi que al comienzo de esta conferencia vimos la forma de la cabeza de las serpientes venenosas y las no venenosas. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál de estas dos pertenece a la cabeza de una serpiente venenosa? Bien, se terminó el tiempo. Si su respuesta fue la cabeza triangular, bueno, están en lo correcto, claro que sí. Recordemos que las serpientes venenosas poseen unas estructuras llamadas glándulas de Duvernoy, las cuales se encuentran en la parte posterior de su cráneo y por esta razón se ve como su cabeza de forma triangular. Por esta razón las serpientes que no son venenosas no tienen la forma triangular de la cabeza. Y así pasamos entonces a hablar de un cuarto grupo llamado Elápide. Pasemos entonces a mirar la familia Elápide. Tenemos acá a un animal bastante temido también llamado la serpiente de coral, Microrus nigrocinctus. Es un animal de hábitos crepusculares y nocturnos que se alimenta de otras serpientes, de peces y también de anfibios. Este animal vive también en las hojarascas de los árboles, escondiéndose y esperando a que sus presas pasen por su lado para poderlas cazar. Hay una forma muy sencilla para identificar a las serpientes corales, las reales, y diferenciarlas de las falsas. La coral posee el siguiente patrón de color: rojo, amarillo, negro, amarillo. Y las iniciales de los colores vendrían siendo R-A-N-A, formando la palabra rana. Es decir, cuando vemos una serpiente cuyas iniciales de colores forman la palabra rana, ya sabemos que es una coral real. Así nos damos cuenta, queridos y queridas estudiantes, que las serpientes son un elemento muy importante dentro de nuestros ecosistemas, no solamente porque algunas son controladoras de plagas, sino porque también cumplen un rol dentro de los ecosistemas. También pueden ser alimento para otros animales, por ejemplo. Sin embargo, muchas veces no tenemos en cuenta que estos animales son muy importantes y por esto hay muchas amenazas contra las diferentes familias y contra las especies justamente aquí en Colombia. Una de esas grandes amenazas es la caza indiscriminada, la cacería de este animal, porque mucha gente mata a las serpientes sin saber que no todas son venenosas, razón por la cual cuando no se conocen estas razones por las cuales necesitamos cuidar y preservar a nuestras serpientes, pues poco a poco vamos a ver una inminente extinción de este grupo de organismos en nuestros ecosistemas. Otra de las razones por las cuales este grupo de organismos, las serpientes, están amenazadas es la destrucción de su hábitat. Cada vez las ciudades se están expandiendo muchísimo más. Por esta razón, en muchas ocasiones, el hábitat de las diferentes serpientes, como por ejemplo las que acabamos de ver, se está reduciendo cada vez más. Entonces, ya no queda casi un hábitat pues apto para estas serpientes, por lo menos cuando se trata de la expansión de las ciudades. Otro factor muy importante es la contaminación. Claro, cuando se contaminan los ecosistemas en donde habitan las serpientes, pues ellas van a poder desarrollar enfermedades, van a adquirir hongos, van a adquirir bacterias y parásitos que les van a imposibilitar, por ejemplo, movilizarse como debería ser. Algunas incluso terminan ciegas, pues.
y por esta razón no pueden cazar, y esto desafortunadamente pues termina generando que mueran de inanición, que mueran de hambre. Así acabamos de ver entonces los tres factores más importantes por los cuales nuestras serpientes colombianas están siendo amenazadas en cuanto a su existencia, su calidad de vida y su importantísimo rol dentro de sus ecosistemas. Bien, queridos y queridas estudiantes, hasta aquí llega este video. Espero que la hayan pasado tan bien como me la pasé yo editando y recopilando la información para ustedes. Esperemos que le puedan sacar el máximo provecho a este bonito congreso de ciencias. Y sin más nada que decir, pues hasta una próxima ocasión. Me les despido. Chao.